nueva unidad. Administrando archivos y recursos de hardware. Bien, esos son los temas que vamos a mirar, entendiendo recursos de hardware y software, entrada y salida de archivos, adquiriendo mediciones con sistemas DAC y controlando instrumentos. Entonces, primero es importante entender el recurso del hardware y el recurso de software en Labview. Son cosas distintas, entonces, o más bien son iguales y funcionan similares, ¿no? Son cosas distintas, pero funcionan similares. Primeramente, hablar de recurso, tanto de hardware como de software. El recurso viene siendo un archivo de direccionable, eso se le llama recurso, o dispositivo de hardware. Entonces lo que hace Labview es que va a crear un objeto de ese directorio, de esa referencia numérica, se le llama, una referencia numérica. Entonces, que va a tener la conexión ya sea de una red disponible en el sistema o de un directorio, de una carpeta, de un archivo físico, o bueno, en tu disco duro. Entonces, el sistema identifica recursos usando rutas, usando path, ¿vale? El mismo sistema o Labview va a reconocer a través de rutas, a través de path, a través de nombres, puertos y cualquier otro identificador, así le llama él, recurso, por eso se le llama refnum. Entonces, al usar estos identificadores, los BIs y funciones que Labview tiene por default, que ya las trae ahí las funciones, ya puedes tú programar tu sistema para poder accesar a ese recurso. Si tú tienes un archivo, pues sería una ruta donde va a estar C, dos puntos, diagonal, diagonal, mis documentos y el nombre del archivo .txt. O también puede ser el puerto, que también puedes accesar a él. Primeramente se ocupa un refnum. De hecho, los refnum pues vienen siendo path y los path vienen siendo un tipo de dato, que son de directorio. Bien, para poder acceder a recursos en Labview, existen un recurso de operaciones tipo que involucra las siguientes operaciones. Siempre, siempre, siempre vamos a tener estas operaciones para poder accesar ya sea al software o al hardware en Labview. Entonces, lo primero que se hace es que se crea un recurso. Es lo que hace Labview, va a crear un recurso. Después Labview va a hacer, a través de sus funciones, vamos a poder leer y escribir sobre el recurso. Puede ser software o puede ser un archivo o puede ser un hardware, ¿no? Posteriormente cierra el recurso y por último revisa si hay errores en el recurso. No sé si puedan dar cuenta que en el paso 2, el de leer y escribir sobre el recurso, está en un ciclo while. ¿Por qué? Porque esto se va a estar repitiendo hasta que tú decidas que ya no accesar al recurso, terminar el programa o por a lo mejor por un error también se puede terminar. Y por último cierras el recurso, ¿sí? Y ya revisa lo que es si hay errores. Entonces esos son los 4 pasos que se van a utilizar para poder accesar a nuestros recursos de hardware y de software. ¿Ok? Entonces, para poder acceder a los recursos en Labview, debemos de abrir, en este caso, y crear el recurso. Labview crea un número de referencia que se le conoce como refnum. Entonces, ese refnum es en hexadecimal. Por eso se le conoce como refnum o referencia o número de referencia. ¿Ok? Entonces, ese va a ser como un espacio de memoria en el cual se va a poder comunicar involucra lo que es tu software en Labview y el sistema operativo con los periféricos y el disco duro y toda esa parte, ¿no? Que para nosotros es como si fuera una caja negra. Entonces, vas a abrir o inicializar o crear el recurso, vas a leer o escribir en el recurso, cierras el recurso, el refnum se vuelve obsoleto, es decir, una vez que ya se termina ese refnum y vuelves a correr el programa, ya no vas a tener el mismo refnum, vas a tener otro refnum, otro número de referencia. Por eso le decía que es un número hexadecimal, como si fuera como parte de la memoria. Verifica los errores y muestra cualquier error dentro de tu recurso, ¿vale? Entonces, los números de referencia, un número de referencia o refnum es un identificador único para un recurso. Cuando abres un fichero, cuando abres un dispositivo o una conexión de red, Labview crea un refnum asociado a ello y pues podemos usar el refnum para pasar un refnum hacia adentro o fuera de un BI. O sea, podemos usar el control ese.
Ya existen ya existen los refnum, ¿no? O las funciones. Por ejemplo, dice aquí, use un control refnum para modificar los contenidos de un archivo al que el refnum está referenciando sin cerrar y reabrir el archivo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar lo que es la entrada y salida de archivos. Para poder escribir o leer un archivo en LabVIEW, las operaciones de entrada y salida de archivos pasan datos desde o hacia un archivo y hay operaciones, funciones. Entonces, podemos mirar, o lo que vamos a mirar, las funciones para poder escribir o para poder leer dentro de un archivo. Entonces, para poder comprender cómo podemos leer o escribir sobre un archivo, bueno, son los siguientes y los mismos pasos que miramos en el subtema anterior. Lo primero es que se va a crear o se va a abrir un archivo y tras abrirse ese archivo, un identificador o único denominado refnum representará el archivo. Entonces tú creas la conexión a tu archivo, tú abres el archivo y se carga en memoria ese refnum o a ese número de referencia en memoria del sistema operativo vas a poder estar interactuando con él, escribiendo o leyendo en el archivo. El número 2, bueno, vas a través de las funciones de los archivos de I/O, de entrada y salida, vas a poder leer o escribir en un archivo. Y por último, cerramos el archivo. Y si recuerdan, había un cuarto paso que revisábamos si había errores. También se puede poner, eso puede ser opcional, si revisar si hay errores. Muy bien, entonces en Labio vamos a mirar los formatos de archivos. Labio tiene formatos de archivos. Los formatos de archivo pues son cuatro los formatos de archivo. En primer lugar tenemos el primer formato es el archivo binario. Y los archivos binarios son el formato de archivos subyacentes al resto de todos los demás archivos. Es decir, que del archivo binario se pueden hacer los ASCII, se pueden hacer los LVM y se pueden hacer los TDMS del binario. Por eso es como el básico. ¿Ok? Entonces, de esta parte, y binario, pues se entiende que son ceros y unos. Está el tipo o el formato de archivo ASCII, que es un archivo que va a tener el código ASCII y es un tipo específico de archivo binario y es un estándar que utiliza la mayoría de los programas. Es decir, la mayoría de los lenguajes de programación se basan en archivos de texto, los .txt. Y en Labio se le conoce como archivos ASCII o archivos de texto. No sé si recuerdan, pero por ejemplo se pueden abrir en un bloc de notas y tú puedes abrir, leer y escribir archivos de texto. Solamente vas a estar escribiendo datos string, ¿no? en los ASCII. ¿Y por qué se llaman ASCII? Pues bueno, porque puedes escribir todo lo que viene en el código ASCII extenso. Entonces eso viene siendo los archivos ASCII. Otro formato es el LVM y el archivo de datos de medición del labio, que con una extensión .lvm. Estos, los ASCII van a tener .txt, los LVM, vale la redundancia, tendrán .lvm. Y es un archivo de texto delimitado con tabulaciones que pueden abrirse en una aplicación de hoja de cálculo o un Excel. ¿Vale? Entonces, los .lvm pueden abrirse en un Excel. Entonces el archivo LVM incluye información sobre los datos como la fecha, la hora en la que se genera. Una particularidad que tienen este tipo de formato. Y este formato de archivo es un tipo específico de un archivo ASCII creado por Labio. Entonces no se les olvide, los LVM tienen extensión como si fueran de Excel. O bueno, se pueden abrir en un Excel. Y por último, los TDMS. Los TDMS es un formato especial creado de Labio, solamente Labio. Este formato de archivos es un tipo específico de fichero binario creado de productos de National Instrument. Labio tiene una herramienta que se compra que sirve para hacer reportes. Hace reportes y esa toolbox, o más no se llama toolbox, esa tooltip, te lo vende Labio o te lo vende National Instrument y te lo vende ese módulo pues bastante carito, alrededor de 30,000 pesos el
el módulo, para poder hacer reportes sobre archivos TDMS. ¿Vale? Entonces consta de dos ficheros distintos, uno binario y que contiene datos y almacena propiedades sobre los datos, y un archivo de índice binario. Al momento de tener un índice binario, eso va a hacer que sea más rápido utilizar este tipo de archivos al momento de si queremos hacer consultas, accesar a ellos. Entonces, esa es una de las características que tienen los TDMS. Entonces, esos son los cuatro formatos de archivos en Labview. Por otra parte, se pueden clasificar los archivos en dos. Los otros, miramos, son los formatos de los archivos, es decir, las extensiones que van a tener los archivos y qué es lo que pueden almacenar. Y aquí se le llaman, los tipos de archivos son dos, de alto nivel y de bajo nivel. Y es muy sencillo, funcionan muy similar, tienen una característica que la vamos a mirar a continuación. Entonces, los archivos de alto nivel son los BIs de entrada y salida de archivos que realizan los tres pasos del proceso de entrada y salida de archivos, es decir, abrir, leer y escribir y cerrar. O sea, que los de alto nivel van a hacer estos tres pasos en una sola función. ¿Vale? Y bueno, las funciones para poder utilizar los de alto nivel, pues son estas funciones. Hay una función que se llama WriteDelimited Spreadsheet File, que este va a convertir nuestro array 2D o de 1D, de una dimensión, a números de doble de precisión en una cadena de caracteres de texto. Y este va a escribir esta en un nuevo archivo de ASCII o anexa los datos a la cadena de los caracteres dentro de un archivo ya existente, ¿no? Entonces también puedes transponer los datos, abre, crea el archivo antes de escribir en él y cierra después. Entonces puedes utilizar este BI para crear un fichero de texto legible para la mayoría de las aplicaciones de hoja de cálculo. ¿Vale? Entonces esta función, el WriteDelimited, lo van a encontrar ahí ustedes, ¿no? Que nos sirve para crear archivos como de Excel. Este es el write y bueno, pues viene el read para poder leer archivos de alto nivel, pues se utiliza esta función, el read delimited spreadsheet file. Entonces, vamos a leer un número concreto de líneas o filas dentro de un archivo de texto numérico, empezando por el desplazamiento de caracteres concretos y convierte los datos en un array de 2 dimensiones, de números doble precisión. Entonces, el BI o esta función abre el archivo antes de leerlo y después lo va a cerrar. ¿Ok? Y puedes utilizar este BI para leer un archivo de hoja de cálculo o guardarlo en un formato de texto. ¿Va? Esa es la función que utilizamos. Dentro de los de alto nivel está otra función que se llama Write to Measurement File. Y este es un BI Express. Si recuerdan, los BIs Express siempre van a tener una ventana de configuración y la característica peculiar de los BI Express es que son azules. Y también se encuentran en una parte especial, ¿no? Que se llaman BIs Express. Entonces, vamos a escribir un formato de archivos de medidas basadas en texto, .lbm y un archivo de medidas de binario TDMS. Entonces puedes especificar el método de guardado, el formato de archivo .lbm o el TDMS. Entonces solamente podemos guardar con este mensaje, podemos escribir sobre archivos .lbm o .tdms. Solamente con ello. Y bueno, tiene un tipo de encabezado y un delimitador. También es otra que tiene. Y bueno, el write, pues también existe el read para poder leer archivos .lbm y .tdms. También es un BI Express. Entonces, a ese se le conoce como archivos de alto nivel. Por otra parte, existen los archivos de bajo nivel. Mientras que los de alto nivel, el abrir, el leer y escribir y cerrar lo hace solo. Aquí los de bajo nivel hay una función para cada uno de los pasos. Los BIs y funciones de entrada y salida del archivo de bajo nivel van a realizar solo una parte del proceso de entrada y salida de los archivos. O sea, son por separado. Una función que me va a abrir o me va a crear el archivo. Otra función que vamos a leer o escribir. Y otra función para cerrar. Y lo hace por separado. O sea, lo hace todo aparte. Eso es la diferencia con esto. Dice aquí, use funciones de bajo nivel cuando las entradas y salidas de los archivos
esté realizándose en un ciclo, ¿vale? En un ciclo, cuando estés escribiendo sobre en un archivo.